Buenos días, bienvenidos y bienvenidas al canal de Idea Ecodomus. Esta semana vamos a hablar de un sistema de aislamiento por la fachada exterior que seguramente la mayoría de vosotros ya conocéis. Se trata del SATE, ¿vale? Un sistema de aislamiento térmico, pero también acústico por el exterior. Y no voy a describir tanto la parte constructiva, aunque sí bien la introduciré, pero me centraré sobre todo en la parte energética, cómo afecta, cuáles son las mejoras, las ventajas de esta aplicación de revestimiento por el exterior de la fachada a nivel energético, a nivel de certificado energético, sobre todo. Es decir, a nivel de subvención que pues sabemos que está pues, concediendo la Next Generation a través de los fondos europeos. Entonces, vamos allá con el vídeo y vamos a verlo en detalle. Hemos dicho el SATE como sistema de aislamiento por las fachadas exteriores. Tenemos casas, por ejemplo, sobre todo en rehabilitación se utiliza, aparte se puede utilizar mucho en obra nueva, pero rehabilitación es lo más indicado porque esto hace sí que no quitemos, no perdamos, por así decir, superficie útil interna en el momento que nos vemos obligados a añadir un aislamiento porque, bien porque está faltando, bien porque hay poco y la casa no mantiene suficientemente el calor durante el invierno o al contrario el frío refrigerio durante el verano. Entonces, teniendo en cuenta estos datos a la base, necesitamos aplicar una solución constructiva de aislamiento que no repercuta demasiado sobre digamos, el estado actual, la parte digamos, interna de la casa, ¿vale? Además, la obra puede ser bastante más intrusiva, bastante más encordiosa, mientras que haciéndola por fuera realmente es mucho más ventajosa, ¿no? No perdemos esta superficie útil, tenemos además un acabado bastante limpio y aquí sí que podemos añadir todo el espesor de aislamiento que queramos, de hecho siempre mejor a partir de 10 centímetros y esto hace así evidentemente que la casa gane muchísimo más en calidad energética de confort. Entonces, el sistema es el siguiente. Tenemos un muro persistente, que puede ser bien de cara vista, un ladrillo cara vista, un cerramiento de cualquier tipo, de hormigón. El caso es que ha de ser limpiado para poder aplicar una capa de mortero adhesiva. Entonces ya el aislamiento que ha de ser en placas rígidas, eso sí, que vendrán fijadas a su vez con unos temas de fijación a espiga, ¿vale? O de estos que en el momento que se clavan, digamos así, y que van a tocar la superficie en el fondo, luego se expanden como bueno, se llaman así unos tacos expansivos. Y luego tenemos una capa, evidentemente, de otro de mortero, un mallazo de refuerzo, otra capa de mortero para poder aplicar el revoco final. Lo más importante de todo es que este aislamiento, estas placas de aislamiento rígido, que puede ser desde el XPS, bueno, son poliestirenos, ¿vale? Extruido, el XPS, pero también puede ser el poliuretano expandido, el polietileno expandido y hasta inclusive las lanas minerales, ¿vale? Entonces tenemos varias posibilidades. Evidentemente, cuanto más ecológico es el producto, también más encarece la obra, por así decir, ¿vale? Por el tipo de material en sí. Eso sí, no es una aplicación económica, pero a la larga, digamos que en el conjunto de la obra, de la envergadura de la obra, sí lo es, porque no tocamos, repito, partes internas. Entonces no tenemos que desplazar muebles, no interfiere, digamos, en la habitabilidad de la casa, podemos seguir estando dentro, inclusive con la obra, porque todo viene hecho por fuera, con lo cual, en realidad, aparentemente es cara, pero en realidad esta aplicación no lo es tanto,
¿vale? Por todas las facilidades y las ventajas que aporta. Nos vamos a una casa, un ejemplo real de una vivienda unifamiliar en la provincia de Barcelona, zona climática C, de 2 plantas de unos 120 metros cuadrados que se necesita aislar. ¿Por qué? Porque es un poco antigua, entonces se necesita mejorar su eficiencia energética. No dispone de nada más que de una caldera, digamos, para agua caliente sanitaria, no tiene ni calefacción ni refrigeración, salvo una pequeña chimenea en el salón, pero a los efectos aquella no computará como sistema de calefacción, ¿vale? Entonces tendremos unos valores de energía primaria no renovable de 242,9, una letra energética E, que dentro de lo que hay no está del todo mal, porque la solución constructiva de por sí de la casa ya tiene un muro grueso, con lo cual esto ya hace sí que tenga, digamos, un poquito más de inercia térmica la casa, ¿vale? O sea, que mantendrá un poquito más el calor en invierno, un poquito más el frío en verano, aislará de forma un poquito natural, pero no demasiado. En demanda de calefacción hay casi 160, ¿vale? De los mismos kilovatio-horas metro cuadrado, y demanda de refrigeración casi 7. Entonces, vamos a ver qué pasa cuando aplicamos una solución constructiva de Ensate. Vale, aquí hemos aplicado entonces un sistema Ensate con un aislamiento en lanas minerales de espesor de 10 centímetros. Repito, mínimo se recomienda que sea 10 centímetros porque si no, no es muy eficiente a nivel energético. Y además por un tema también de consistencia del propio sistema constructivo en sí del SAT. Y aquí hay lanas minerales, que puede ser bien lana de roca o cualquier otra lana mineral, de isover, ¿vale? Entonces, con todo el sistema que hemos comentado anteriormente, ¿no? Con lo cual, ya tan solo esto sube de forma impresionante la calidad energética y llegamos a obtener una letra A, que es lo máximo, lo mejor que podemos obtener de una calificación energética. Unos 22 aquí, kilovatios horas el metro cuadrado año, respecto a los 200 y tantos que teníamos anteriormente, y una demanda energética de calefacción y refrigeración bastante inferior. Con lo cual, aquí tenemos de 101 en calefacción y 2,8 refrigeración, ¿vale? De modo que todo lo que conlleva la aplicación de este sistema, que si bien no es a nivel de inversión al principio barata, pero a la larga sí lo será. Repito, porque no estamos interviniendo al interior de la vivienda, no estamos estropeando cosas, dejando de utilizar espacios por tema de obras. Es todo un trabajo mucho más limpio, pero eso sí, el precio más o menos oscila entre los 70 y 80 euros al metro cuadrado aquí en Cataluña, con manos de obra incluida. Y pues tenéis que multiplicar evidentemente por los metros cuadrados de fachada que tendríais y ahí sacar conclusiones. ¿Qué pasa? Que aquí viene el tema que con este ahorro energético superamos muchísimo más el mínimo requerido por optar a la subvención, a la solicitud de la subvención de la Next Generation. En este caso es el programa 3, ¿vale? Para viviendas unifamiliares. Y disponemos de un porcentaje increíble, porque aquí alcanzamos un ahorro en energía primaria no renovable de casi el 90%, cuando el mínimo requerido es el 30%. Con lo cual esto quiere decir que darán más dinero dentro de la horquilla de los valores. ¿Cuánto en teoría? Pues hay un tope, ¿vale? Que son 18.800 euros. Pero es un dinero, evidentemente, que viene conseguido a través de la subvención, con lo cual hay que restarlo. Hay que hacer los cálculos de inversión y retorno, por así decir, y ver finalmente cuánto costaría la obra. Pero de por sí, repito, es muy interesante porque ya es un gran retorno. Otra particularidad de los requisitos mínimos para poder optar a esta subvención es la demanda de calefacción y refrigeración que tiene que
superar al menos un ahorro del 25% con la solución constructiva nueva en zona climática C. Y aquí también vemos que el resultado es positivo, mejorativo para este caso, porque llegamos a ahorrar un 38% en vez de o sea, superamos el mínimo, que es un 25%. Con lo cual este dato también nos da a pensar que este es un caso tipo, ¿vale? Pero pasa siempre con cualquier caso en SATE, o sea, cualquier aplicación de SATE que hagamos en un edificio, siempre tendremos un ahorro energético superior, bastante superior al mínimo requerido para poder optar a estas subvenciones. ¿Qué pasa? Que normalmente esta aplicación constructiva suele hacerse en edificios de viviendas. ¿Por qué? Porque, claro, encarece un poco lo que es la obra al principio, repito. Encarece desde un punto de vista de inversión económica, ¿vale? Pero repito que si tuviéramos en cuenta todos los tiempos, el hecho de ocupar espacios internos, de quitar superficie útil interna y todo esto, pues sería al final casi más incordioso y casi más costoso hacerlo por dentro que por fuera, ¿vale? Pero, claro, al disponer de ese sistema constructivo, pues tiene que estar bien colocado, evidentemente es importante, porque también puede fallar a veces el sistema constructivo en sí, pero hoy en día las empresas especializadas ya saben muy bien cómo hacerlo y ya no es un material nuevo como era hace unos 10 años. Entonces ya la tecnología ha avanzado muchísimo, también la puesta en obra se ha especializado mucho más. Entonces, sin más, si tenéis alguna duda, algún caso que queréis exponer, pues indicármelo por aquí. Tener en cuenta que el desembolso inicial siempre hay que hacerlo, ¿vale? También se pueden pedir unas financiaciones a lo que es el Institut Català del Financiament, en este caso para poder pedir una entrada de dinero, ¿vale? Poder costear la obra, en caso que no dispusierais del dinero suficiente, pero luego habría un retorno importante, con lo cual ahí tenéis que hacer números para valorarlo. De vuelta, pues compartirlo con las personas que penséis que le pueda interesar, preguntarme cosas y aquí estaré encantada para poder solventar vuestras dudas. Nos vemos pronto y que tengáis un buen fin de semana. Adiós.